Exactamente, Así es. todos esos, esas son orientaciones que los docentes van a tener a la hora de evaluar, que son puntos muy importantes que no pueden pasar por alto. Efectivamente. Tenemos por un lado esas orientaciones y por otro lado, estas van acompañadas de ciertos criterios, ¿verdad? ¿Qué es un criterio? Es un elemento en cualquier ámbito que nos va a ayudar a tomar una decisión. Claro. ¿Sí? El criterio es un elemento que nos ayuda a hacer un juicio, ¿no? Y entonces en la evaluación tenemos que hacer juicios, pero estos juicios tienen que tener bases primordiales. Perfecto. No vamos a hablar de todos, yo solamente me voy a referir a 3. El primero es, el primer criterio que quiero que quede como muy claro es esta integralidad, que no es otra cosa más que volver a insistir en que la evaluación es formativa, es integral, en tanto toma en cuenta la armonía que debe tener pues cualquier persona, pero más en este caso los alumnos, en su desarrollo. No solamente vamos a evaluar conocimientos, vamos a evaluar ahora pues, habilidades, destrezas, su misma situación socioemocional no es evaluada, pero sí es un elemento. Pero sí se toma en cuenta. Exacto, que tenemos que tomar en cuenta. Otro criterio, pues, es la creatividad. Ha habido mucha, la verdad, por parte de los docentes y de los alumnos y alumnas. Claro, entonces la creatividad, si bien antes estábamos acostumbrados a decir que a unos se les desarrolla más y a otros menos, bueno, ahorita yo, como bien dices, hemos dado muestra a los maestros de ser muy hábiles para arreglar problemas en el momento y buscar las 1001 formas de desarrollar, de detonar el aprendizaje. Esta creatividad tiene que ver con lo que el maestro se haya como ideado para ir recolectando, recopilando elementos para el aprendizaje. ¿Recuerdas que el ciclo escolar pasado decíamos, no, en la carpeta de experiencias, la carpeta de experiencias? Bueno, ahora hay 1001 formas, los maestros han desarrollado en este seguimiento continuo varias evidencias del aprendizaje, que no son productos que quiere la Secretaría para cerciorarnos de que… Ni para archivar, ¿no? Ni para archivar. Son para que el maestro los tome en cuenta y pueda evaluar. Bien. Y la resta de estas condiciones a los maestros. Así es, Nuria. Yo hablaría de estos, la maestra Ariadna no sé si tiene algunos más. Es decir, que con una evaluación situada. También otro de los criterios es la autonomía, es decir, que haya una estrategia accesible, particularizada y sencilla. Quisiéramos hablar de una sola forma de evaluar, pero tenemos tantos contextos que por eso también se retoma esta autonomía. Autonomía quiere decir que cada docente evalúa de acuerdo a todas las condiciones que tiene cada uno de los alumnos y alumnas, por eso es la autonomía. Y a su contexto, por supuesto. Y también otro de los criterios es conocimiento del estudiante, es decir, que el maestro sabe de las capacidades, potencialidades, personalidad y limitaciones que tiene cada uno de sus estudiantes. Entonces hay que centrar también la atención en mejorar el desempeño futuro del estudiante y reforzar su autoestima. Es un proceso complejo, como ya lo mencionábamos, pero que el hecho de que pueda conocerlo no solamente en la parte Otra de los criterios que se plantea es que el maestro retome los tipos de evaluación de acuerdo a la gente que lo realiza. Aquí hemos hablado de una cuestión de autoevaluación, entre otras cosas. Así es, y precisamente, bueno, se poder emitir un juicio de su propio aprendizaje, ejercicio donde no es, entonces el padre puede emitir un juicio del aprendizaje que está bien. Objetivo, por favor, padres de familia, Porque finalmente ahí el colocar el pensamiento en el padre, ¿no? ¿Qué es lo que busco que aprenda mi hijo? No me puedo autoengañar porque finalmente va a repercutir en el proceso formativo de mi hijo. Entonces eso se llamaría coevaluación, que puede ser de alumno con alumno algún familiar con respecto al alumno. Al alumno, claro, en este caso quien esté acompañándolo, ¿no? en su proceso de aprendizaje y por supuesto la heteroevaluación, el juicio que emita el docente. Entonces en los criterios se propone
que tome en cuenta el docente la autoevaluación del alumno, la coevaluación que hace el padre o madre de familia de su hijo, y al final, bueno, poder él emitir un juicio integral y armónico, porque bueno, todos los actores educativos tenemos que funcionar en armonía Claro. para sacar adelante el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, se propone que hagan acopio de estos tipos de evaluación que al final nos van a permitir sumar al aprendizaje y al proceso formativo de nuestros estudiantes. Entonces, Y que a lo mejor no son tan diferentes, a lo mejor nos asusta pensar que de repente una autoevaluación va a estar muy baja y la coevaluación va a estar muy alta, ¿no? Eso nos va a dar también un parámetro, ¿no? así es, y esto tiene que ver también con otro de los criterios que se retoman dentro del documento, que es la ética. La ética, donde hablamos de veracidad, de objetividad, también de la honestidad, porque finalmente si queremos, y lo vuelvo a mencionar, que el estudiante aprenda, bueno, no nos podemos autoengañar ni autosabotear, ¿no? Queremos pues realmente que vayamos avanzando en el proceso educativo. Entonces, si vamos juntos estudiantes, padres de familia y docentes, bueno, es posible reconstruir y hacer significativas esta experiencia del aprendizaje y de la educación a distancia, Claro. porque nos vino a replantear muchas cosas y dentro de ellas la evaluación y bueno, al avanzar de manera armónica, bueno, creo que se pueden retomar muy bien todos estos criterios en ayuda de la emisión de una calificación que no tiene que ser otra cosa más que el reflejo de lo que el estudiante va aprendiendo Claro. de acuerdo a cada periodo. Y cada cosa que el estudiante va aprendiendo dentro de este aprendizaje significativo tiene un valor, ¿no? Así es. Así es. Lo difícil es darle el valor, ¿no? Así es, y entonces, ¿cómo se le da valor? A través del repertorio de actividades de aprendizaje que se tienen. O sea, los maestros tienen mucha evidencia de los aprendizajes, ¿no? Entonces, ya lo comentaban hace un momento, la carpeta de evidencias, la carpeta de experiencias, pues algunos maestros han decidido también la retroalimentación en cuestión de pruebas que no son tan necesarias, quizás, o en este momento habría que pensar qué tan convenientes son los exámenes, pero que finalmente, bueno, hay una gama de actividades de aprendizaje donde el maestro puede valorar para emitir un juicio en una calificación numérica. Entonces, hay bastantes insumos para poder evaluar en este primer periodo, y por eso también se invita al docente y se propone que no nos esperemos a evaluar al término de un periodo, sino que vayamos haciendo pequeñas evaluaciones así o es. pequeñas anotaciones, ¿no? Haciendo cortes de una evaluación mensual, por ejemplo, para que sea más fácil al final del periodo poder emitir un juicio de valor, asignándole Con todos esos antecedentes, así es, ¿no? una Y calificación. además para el docente es mucho más fácil, ¿no? De irlo evaluando poco a poco, porque luego se te junta todo el trabajo, ¿no? Y de repente no puedes recopilar a lo mejor todos los datos, en fin. Sí, y irnos te vuelves preparando. hasta poco objetivo, ¿no? Así Cuando es. ves tantas planas, Así pues es. entonces ya no puedes ser como tan objetivo. Ujú. Precisamente con lo que dices, Nuria, yo quiero insistir en los escenarios que yo decía al principio, ¿no? El chico Ajá. que ha estado en Que ha estado contacto, bueno, siempre. él va a tener su evaluación, va a tener una calificación, un número asignado por el maestro. Creemos que sin mayor problema, Ujú. que el del maestro con esta creatividad ir juntando sus evidencias y plasmar la calificación. Ok. En el primer escenario, en el que decíamos de la presencia de un niño de manera intermitente, que a veces está y a veces no, lo que tenemos que hacer es registrar información insuficiente, esa leyenda. Esa leyenda la vamos a registrar en la parte de la boleta para preescolar, en el lugar en el que dice observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje. Y a donde va la calificación vamos a poner un guión, es decir, lo vamos a cancelar, ¿sí? Bien. Cuando se tiene, más bien cuando no se tiene ninguna sola evidencia, es decir, que el alumno pues no llegó a estas sesiones de aprendizaje ni tiene actividades para evaluar, se va a hacer lo mismo, se cancela con un guión el lugar donde va la calificación y se registra la leyenda sin información.
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Sí. Bueno, esto quiere decir que la evaluación no solamente la vamos a hacer con la calificación. Ujú. La evaluación dura los 3 meses de cada trimestre. ¿Qué quiere decir? Que estos niños van a tener la posibilidad de un periodo de recuperación para poder quitar ese guión y colocar la calificación. Puede ser al finalizar el trimestre o al finalizar el ciclo. Perfecto. Y finalmente tenemos como un calendario de disposiciones de control escolar, estas fechas que tenemos que considerar y que me gustaría, maestra Coral o Ariadna, que nos lo comentaran, por favor. Muy bien, son básicamente, ¿verdad?, las que ayer comentó el secretario. Ajá. Este viernes 13 queremos que todos los maestros y las maestras, viernes 13 de noviembre, hagan su descarga administrativa. ¿Qué quiere decir? Que vayan evaluando, recopilando, realizando informes para los padres de familia sobre la evaluación de los niños. Vendrá después una fase de recuperación que dura del 17 al 24 de noviembre. ¿Qué se va a hacer aquí? Con estos niños que tienen presencia intermitente, se les va a solicitar un trabajo extra o que cumplan con los trabajos que no entregaron. Perfecto. Para poder tener información. Muy bien. La validación de notas asignadas sería del 25 al 30 de noviembre. Tiempo en el cual se abre también nuestra plataforma CISEP y que se cerrará hasta el 20 de diciembre. Perfecto. Eso sería, Nuria. Ahí están las fechas importantes y bueno, todo lo que ustedes nos han desglosado esta mañana aquí en De la A a la Z Puebla en Casa lo van a encontrar próximamente en la En el página portal, de la Secretaría exactamente. con este título, ¿no? Que es Orientaciones y Criterios para la Evaluación en el Modelo de Educación a Distancia del Estado de Puebla durante la contingencia sanitaria. Así es, Nuria. Así lo van a poder encontrar para que cualquier duda, cualquier orientación, sobre todo, bueno, los docentes están pues muy en contacto con todo el personal de la Secretaría de Educación, pero para los padres de familia que tienen como esta inquietud, ¿qué pueden hacer? ¿Qué es lo recomendable? En primera instancia, el maestro de su hijo e hija. Es la primera instancia. La primera instancia. Segunda instancia, el director de la escuela. Y siguiendo la estructura, el supervisor. Claro. ¿Sí? Creemos que con el documento ya escrito, y digo, es público porque lo pueden bajar del portal, Exactamente. se van a reducir mucho las dudas. Las dudas. ¿Verdad? Vienen muy especificadas las observaciones, los criterios, cómo. Así es. Así es. Y cada director o maestro siempre podrá acudir a la dirección de nivel, a su dirección de nivel, y ahí hay asesores técnico-pedagógicos que van a estar guiando este proceso de evaluación. Pues muy bien, creo que nos quedó bastante claro. Muchísimas gracias, Para maestra María del servirles. Coral Morales Espinosa, directora general de Planeación y Servicio Profesional Docente. Gracias por Para tu visita, servirles. tu asistencia a este programa. Y Ariadna Martínez García, directora de Evaluación Educativa. Gracias, Ariadna. Gracias.